Ok, ¿puedo comenzar? Sí, doctor, adelante. Bien, ven ahí la última clase, ¿no? Inmunidad 3. ¿La ven? Sí, doctor. Ya, ok. Gracias. Bueno, esta es la última clase de inmunidad que vamos a hacer. Hemos visto todas las células que participan, las enfermedades autoinmunes primarias, ¿no? Mecanismos, etc. Vemos lo que es la tolerancia. La tolerancia es la capacidad del organismo de reconocer sus propios antígenos. Esta tolerancia puede ser es natural y es adquirida. La tolerancia natural, ¿no?, es aquella que nace con el niño. O sea, reconoce sus propios tejidos y se desarrolla en la fase temprana, fetal y neonatal. Estos antígenos pueden ser introducidos al feto a través de la madre. Esto es en cuanto a la tolerancia natural, así, esto es propio del individuo. Pero hay la tolerancia adquirida, en el cual, conforme va desarrollándose el niño hasta la etapa adulta, va tolerando alguna de sus sustancias. El organismo no solamente se va a defender contra antígenos externos, sino también contra sus propias células, sus propias proteínas, sus propias histonas, sus propias DNA, sus propias RNA. Estas enfermedades, un gran número de enfermedades autoinmunes, ¿no?, que no tienen una explicación. Entonces, esto es por el trastorno de la tolerancia adquirida. Entonces, estas tolerancias naturales y adquiridas permiten reconocer el antígeno, ¿no?, por los linfocitos propios de la célula, y se produce la supresión de las respuestas inmunes. Un ejemplo, en este acá, la famosa tolerancia adquirida. Bueno, no, yo no creo que, ahora ya no se lee esto, pero antes había una famosa obra, era Edipo hijo, de la época de los griegos, que el oráculo decía que el hijo de Edipo lo iba a matar, al rey Edipo, lo iba a destronar cuando éste creciera. Entonces, ¿qué hizo el padre, el rey, para evitar que el oráculo se cumpla y pueda matar o un día correr su vida a riesgo, ¿no?, para evitar que su hijo lo mate? Ordenó a su personal de confianza que envenenen al niño, ¿no?, cuando tenga unos 10, 12 años. Pero la madre, Yocasta, ella se enteró de este oráculo. Y para evitar que eso suceda, le fue dando al niño, desde que recién nació, pequeñas cantidades de veneno, de cicuta, de modo tal que al primer día le podía haber dado pues 0.1 gramo, después medio gramo, 1 gramo, 2 gramos, y así sucesivamente el organismo iba tolerando el veneno, de modo tal que cuando el rey lo manda a matar, y el niño de 12 años lo manda a envenenar, no le pasa nada, porque él toleraba por este mecanismo de tolerancia adquirida. Va tolerando sus propias proteínas, sus propias sustancias, sus propias células. Cuando se produce esta disrupción de estas alteraciones, enfermedades, estas tolerancias, vienen enfermedades autoinmunes, ¿no?, que son una respuesta inmune contra las propias células del individuo. Ojo, miren ustedes. Pueden ser células contra células de su páncreas, de su estómago, del tiroides, ¿no?, del hígado, etc. Producen enfermedades,
estas respuestas. ¿Qué pasa acá? Esto se da porque hay cambios en el mecanismo inmune. Los antígenos celulares alterados, que son los que ingresan al organismo, se adquieren, van a dar lugar a respuesta inmune. Esta respuesta inmune puede ser una proliferación de células B por acción de las células T cooperadoras, ¿no? Una disminución de las células T supresoras, producen autoanticuerpos contra los mismos antígenos celulares, las mismas células. Por ejemplo, un hepatocito alterado va a dar lugar a que el organismo reaccione contra el hepatocito, o una célula tiroidea, o una hormona tiroidea que tenga problemas, el organismo reacciona contra eso. Puede ser que directamente sean atacadas por las células T-killer, asesinas, ¿no? O se producen autoanticuerpos, se activa el complemento y se destruye la célula. Miren ustedes, la función final de estas enfermedades autoinmunes es destrucción del antígeno, o sea, de la célula o de la parte de la célula que esté con problemas, ya sea la mitocondria, la proteína, el RNA, el DNA, etc. Estas enfermedades autoinmunes son múltiples. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, presencia que se formen anticuerpos contra células tiroideas y sus hormonas, o contra el receptor de la hormona estimulante tiroidea. El órgano afectado es el tiroides. Esta reacción, enfermedad autoinmune, por anticuerpos contra estas células o hormonas, ¿no? Se conocen en tiroides con enfermedad de Hashimoto, por eso es tiroides autoinmune, y que va a llevar a lugar a un hipotiroidismo. Y cuando esto se produce un exceso de producción de hormonas, se produce una enfermedad de Graves que lleva al hipertiroidismo. ¿No? Autoanticuerpos contra células parietales. Normalmente en el estómago nosotros tenemos células parietales. Recuerden ustedes las células parietales que son las que secretan, ¿no? El ácido clorhídrico, ¿no? Y el factor intrínseco están en el estómago. Estos anticuerpos contra células parietales van a dar lugar a la anemia perniciosa. Esto es lo más común que nosotros vemos. El niño o el adulto o el joven presenta anticuerpos contra las células sanguíneas. Esto es el anti-A, anti-B, ¿no? Entonces, el órgano son las células sanguíneas afectadas. Cuando se produce la presencia de estos anticuerpos contra estas células, va a dar la anemia hemolítica. Igualmente, cuando hay anticuerpos contra las células de los islotes pancreáticos, en el páncreas da lugar a la diabetes tipo 1. O anticuerpos contra células adrenocorticales en la médula adrenal, va a dar lugar a la enfermedad de Addison. O anticuerpos contra células paratiroideas que afectan paratiroides, da lugar a hipoparatiroidismo primario. Estos casi todos son contra células u hormonas, pero acá es una parte, ¿no?, de la célula, ¿no?, una función de la célula, que es anticuerpo contra los receptores de la acetilcolina. ¿No? Bloquea la receptora de la acetilcolina, este anticuerpo, y afecta el músculo liso, dando lugar a miastenia gravis, grave. Entonces son anticuerpos contra estas células o estos
receptores, nos van a dar una serie de enfermedades. Esto sí, por favor, apréndanlo porque acá por lo menos hay una pregunta. La pregunta podría ser, ¿qué anticuerpo, para cambiarlo, qué anticuerpo en la glándula suprarrenal, ¿no?, es el que va a producir la enfermedad de Addison? Entonces, anticuerpos contra las células adrenocorticales. O al revés, ¿no? El anticuerpo contra la acetilcolina en el músculo voluntario, ¿qué produce? La miastenia gravis. Murió, aprendes este cuadro. Pero también existe enfermedades autoinmunes con órganos no específicos. Esas enfermedades eran órganos específicos. Pero existen otras enfermedades autoinmunes que son mucho más complicadas aún, que van a afectar no solamente a un órgano, sino a varios órganos y varias partes de los órganos o de las células, ¿no? Anticuerpos contra la mitocondria, contra músculo liso, contra componentes nucleolares, ¿no?, contra las inmunoglobulinas u otras proteínas del cuerpo, que pueden afectar hígado, piel, músculo, riñón, endocardio, vasos, cualquier órgano. Cualquier. Por ejemplo, este de acá, anticuerpos contra la mitocondria, llamados anticuerpos antimitocondriales, que afecta el hígado, con los hepatocitos, mitocondria de los hepatocitos. Esto va a dar lugar, acá hay un error. Este es hepatitis, ¿no?, o es, disculpen, cirrosis biliar primaria. Una de las cosas que muchas veces nos decía, doctor, usted ha dicho tal cosa. Sí, pues. Esto es para que ustedes lean, ¿no?, porque no todo lo que está acá está así. Usted tiene que corroborar en sus libros si está así, ¿no? Pero ahora digo, este es cirrosis biliar primaria, que después puede transformarse en hepatitis crónica reactiva, pero la enfermedad es cirrosis biliar primaria, ¿no? Pero cuando existe estos anticuerpos contra muchos componentes, vamos a tener las famosas enfermedades del tejido conectivo, que son varias, vamos a verlas, ¿no? Son varias. La dermatomiositis, la artritis reumatoide, el Sjögren, ¿no?, y a la cabeza de ellos el lupus eritematoso sistémico. Este es el más común de todos ellos. Puede tener, ¿no?, anticuerpos contra cualquiera de estos y en cualquier órgano. El lupus eritematoso sistémico. Esto sí creo que se aprendan este. Lupus eritematoso sistémico tiene anticuerpos contra todo. Van a ver ustedes por qué, ¿ya? Entonces, veamos estas enfermedades autoinmunes. No vamos a revisar todas, por supuesto, sino las más comunes, ¿no? El lupus eritematoso sistémico se produce por una falla del mecanismo regulador que mantiene la autotolerancia. O sea, como no hay autotolerancia controlada, va a empezar a destruir, ¿no?, porque si presenta anticuerpos dirigidos contra el DNA de la célula, contra las histonas, proteínas no histonas, ¿no?, ligadas a RNA, antígenos nucleares, o sea, cualquiera. Estos son anticuerpos contra cualquiera de estas estructuras que van a dar esta enfermedad por una falla en el mecanismo regulador de la autotolerancia. Este lupus eritematoso sistémico es la enfermedad autoinmune más común y que puede confundirse con otras, ¿no?, pero tiene la característica de que presenta un compromiso múltiple de todos los órganos de la economía. Lo más común que se presente es que haya un dolor articular. Después que hay un rash, un enrojecimiento de la cara, ¿no?, el área dorso-nasal, ¿no?, y malar, ¿no? Vamos a ver cuál es la característica. Puede dar patología renal, va a lugar a la final. Esta enfermedad va a dañar el riñón severamente.
va a haber una serie de glomerulopatías, va a haber daño pleural a nivel del pulmón, básicamente pleuritis, produce desórdenes neurológicos, ¿no? O desórdenes hematológicos, abarca todos los organismos, o sea, todo el organismo. Esta falla. Esta, digamos, la primera característica que nosotros dijimos acá está. ¿Cuál es? La pregunta sería, ¿cuál es la característica clínica más frecuente, ojo, del lupus eritematoso sistémico? La artritis, la artritis no deformante. El paciente presenta dolor, sobre todo en el sexo femenino, se presenta en una proporción de 9:1, 9 mujeres a un varón. Entonces, la artritis no deforma, pero hay dolor. Aparte que acá tiene otras cosas más, y uno pone un poco de curiosidad, ¿qué podemos ver acá? ¿No? Esta piel no es normal, ¿no? Tiene unas placas blanquecinas, hipocrómicas, otras medias ampollares, ¿no? Otras pápulas, etc. Este es el síntoma más frecuente de lupus eritematoso sistémico, es la artritis no deformante, ¿correcto? Su curso clínico es variable e impredecible. En realidad no se sabe si la paciente puede permanecer 1, 2, 3, 20 años con esta enfermedad en forma estacionaria, o de repente se acelera y afecta a los órganos, sobre todo el riñón. Estos pacientes, ¿no?, lo que deben recibir como terapias corticoides y drogas inmunosupresoras para evitar esa acción de los anticuerpos contra sus propias proteínas o RNA, DNA. El 86% de los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico sobrevive a los 5 años. ¿Y esto por qué? Porque la causa más frecuente se debe a insuficiencia renal e infecciones. Básicamente esta, ¿no? La insuficiencia renal crónica terminal por un daño renal en el lupus, ¿no?, es la causa más frecuente de muerte. Se puede agregar infecciones, pero hay que cuidar el riñón. Entonces, ¿qué vamos a detallar? Por si acaso, muchachos, yo no pretendo que ustedes se aprendan de memoria el lupus eritematoso sistémico, porque eso lo van a hacer cuando hagan clínica, sino que vamos a ver algunos ejemplos, qué daños tisulares, ¿no?, presenta y que nosotros como patólogos podemos diagnosticar. En el riñón puede dar cualquier tipo de glomerulopatía, cualquier daño del glomérulo, cualquier tipo de daño. Puede ser una glomerulonefritis difusa proliferativa, una glomerulonefritis focal proliferativa, glomerulonefritis mesangial, glomerulonefritis membranosa. Son términos que ahorita a ustedes los va a marear. No pretendo meterles la cabeza en todo, ¿no? Trataremos en la práctica de ir explicando cada uno de estos, sobre todo esta de acá, que es la más frecuente. El 40 a 50% de los pacientes que muestran daño renal en un paciente con lupus eritematoso sistémico presenta esta enfermedad, glomerulonefritis difusa proliferativa. Quiere decir que el daño es glomerular, difuso, todos los glomérulos están comprometidos, y proliferativa porque proliferan todos los componentes del glomérulo. Vamos a ver ejemplo, ¿no? Vamos a ver ejemplo. Un 10% puede ser glomerulonefritis focal segmentaria, puede ser glomerulonefritis mesangial, focal y proliferativa, glomerulonefritis membranosa. Acá no hay proliferación. Cuando nos toque la clase de glomerulopatías, ahí les voy a explicar esto más detalladamente. Pero solamente quiero que recuerden que el 40-50% presentan esta 10%, ¿no? O mezcla de estos. Y en la piel
vamos a tener la característica ale mariposa o rash facial. Este es muy característico. El médico que por primera vez ve esta lesión, muy difícil que subiera en su vida, va a reconocer a una joven con ese tipo de rash y va a decir, esto es probablemente lupus, y le hace sus pruebas y el lupus. Además va a presentar urticaria, bulas, lesiones macropapulares, ulceraciones. Como vimos nosotros, esa paciente que no solamente tenía artritis, sino tenía, ¿no?, varias lesiones más. Básicamente, esta es la más impactante. Acá está. Ese rash en ale mariposa, rash facial, tiene una característica que diferencia de otros rash, porque hay varios tipos de rash faciales, ¿no? Bien característico. ¿Por qué le llaman ale mariposa? Porque se presenta en la región dorsonasal, la región malar, ¿entiendes? Región malar, y respeta el surco nasogeniano. Es un típico cuadro de Un momento, por favor, el doctor ha tenido un pequeño inconveniente.